En noticias nacionales, en Cauca, la senadora indígena Aida Quilcue fue víctima de un atentado mientras recorría el corregimiento de Guadualejo. La senadora por la circunscripción indígena Aida Quilcue fue víctima de un atentado mientras se desplazaba entre los departamentos de Cauca y Huila en el sur del país. La congresista y su esquema de protección salieron ilesos. ¿Cuándo cesará la horrible noche para el Cauca? Estas fueron las palabras de la senadora Aida Quilcue sobre el atentado del que fue víctima. Mi nombre es Laura Espinosa y hoy, 4 de noviembre, estoy con Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE, para hablar sobre la violencia política que sufren los líderes en nuestro país. Alejandra, el pasado sábado 29 de octubre, mismo día en el que inició el calendario electoral para las elecciones 2023, la senadora por la circunscripción especial indígena y vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado, Aida Quilcue, sufrió un atentado cuando se desplazaba en su camioneta en la vía que conduce entre Insa, Cauca y La Plata, Huila. ¿Cuál es el tipo de relación que hay entre la violencia y los procesos electorales? Hola Laura, mira, efectivamente en Colombia tenemos una larga tradición de violencia relacionada con procesos electorales. Solamente para darte un ejemplo, para el calendario electoral de este año, es decir, que de más de un año en el que se llevaron a cabo tanto elecciones a presidencia de la República como de Congreso de la República, se registraron un total de 769 hechos de violencia contra los liderazgos sociales, políticos y comunales. Si vemos los asesinatos, en un poco más de un año se presentaron 135 asesinatos, 20 de ellos contra lideresas políticas sociales y comunales, de manera particular lideresas sociales. Y si vemos los atentados, como el caso que lamentablemente es el primero que se presenta para este proceso electoral, el de la senadora Aida Quilcue, durante el anterior proceso electoral se presentaron un total de 86 hechos, 23 de ellos contra mujeres. De la misma manera, el departamento del Cauca en los últimos procesos electorales ha ocupado el primer lugar en hechos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgo, seguido en este último proceso electoral por el Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Tolima. Pero esto mismo lo vimos en las elecciones locales y aquí vale la pena hacer una anotación. Las elecciones locales son las elecciones donde mayores hechos de violencia se presentan en el periodo preelectoral contra liderazgos sociales y comunales, porque son los que posteriormente dan el salto al ejercicio de la política, es decir, posteriormente se vuelven candidatos. Para las elecciones del 2019 tuvimos un total de 543 hechos de violencia. El Cauca ocupó el primer lugar con 83 hechos de violencia. Le siguió Arauca, La Guajira, Antioquia y Valle del Cauca. Y si uno ve los datos en detalle, en estos departamentos las mayores afectaciones se dan contra liderazgos afro, liderazgos indígenas. Hay una gran victimización frente a las mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales o comunales y es necesario poder empezar a trabajar de manera urgente con las diferentes organizaciones para que adopten las medidas de seguridad necesarias. Sí, Alejandra, y precisamente el panorama que usted nos pinta lo vemos manifestado en los datos que recopila el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Por eso estamos con Andrés Chilito, coordinador regional de la MOE en el Cauca y profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, quien nos hablará de lo ocurrido en materia de violencia política en este departamento en el pasado periodo preelectoral de las elecciones nacionales 2022. Andrés, entonces cuéntenos cómo ha afectado la violencia política al departamento del Cauca, qué nos dicen los datos y cómo afecta particularmente la presencia de grupos armados ilegales al ejercicio político de los liderazgos en el departamento. Hola Laura, gracias por la invitación a este importante espacio. Diría que desde hace muchos años la violencia incide notablemente en los procesos electorales en el departamento del Cauca. No por nada es uno de los departamentos que ocupa lastimosamente los primeros lugares relacionados con este tipo de aspectos. Pero para ya entrar en materia, en lo que tiene que ver con el periodo preelectoral, en las elecciones que acabaron de pasar, en las elecciones nacionales de 2022, podemos recoger lo siguiente.
Durante el periodo preelectoral para las elecciones nacionales 2022, Cauca fue el departamento con mayores hechos de violencia contra de liderazgos sociales, políticos y comunales, con 110 hechos, 14% del total de hechos a nivel nacional. Además hay que tener en cuenta algo, tuvo la mayor cantidad de asesinatos, 22, y atentados, 10, contra líderes y lideresas del país durante este periodo preelectoral. Y algo más para notar, en cuanto a la violencia contra lideresas, Cauca se ubicó en el segundo departamento con mayor número de hechos violentos, 21 en total, pero el departamento con mayor número de asesinatos, 6 contra lideresas sociales, políticas y comunales. Algo más para destacar durante este tiempo, durante el periodo preelectoral 2022. 60 líderes y lideresas indígenas del Cauca fueron objeto de algún hecho de violencia, siendo el departamento con la mayor cantidad de registros, agrupando el 49.2% del total contra liderazgos étnicos. De estos, 11 lastimosamente fueron asesinatos y otros 8 atentados. Es decir, el 31.7% de los hechos contra estos grupos fueron letales. Andrés, y finalmente, ¿cómo afecta la presencia de grupos armados ilegales al ejercicio político de los liderazgos en el departamento del Cauca? Como lo vemos y de acuerdo a lo que reportan las cifras, lo afecta notablemente. Y especialmente están dirigidos contra liderazgos sociales, comunales, y de a poco, ¿no? Ha sido dirigido contra liderazgos políticos, ¿no? Prueba de ello fue lo que ocurrió hace 4 años en el proceso electoral regional y local, y concretamente en lo que tenía que ver con la carrera a las alcaldías y consejos municipales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el atentado que sufrió la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. Estos y otros más. Y rescatar lo que tiene que ver con los liderazgos sociales y comunales, porque precisamente en una región donde la ilegalidad campea producto de diversas situaciones asociadas con economías ilegales, propiamente narcotráfico y minería ilegal, donde estos liderazgos se contraponen, pues estos al final terminan constituyéndose como objetivos por parte de esos grupos armados ilegales. Muy duro este panorama que nos acaba de presentar Chilito, y más aún considerando que el atentado contra la senadora Quilcué enfatiza esa necesidad de proteger a los líderes y lideresas de poblaciones tradicionalmente excluidas de la participación política, como lo son las comunidades indígenas. Alejandra, cuéntanos entonces cuáles serían esas recomendaciones o solicitudes que le hace la MOE al gobierno en esta materia para las elecciones locales 2023. Nosotros hemos insistido muchísimo al Ministerio del Interior de que es urgente, que es necesario, ojalá antes de que finalice el mes de noviembre, de convocar una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Las comisiones nacionales de seguimiento electoral, y de manera particular esta primera, debe permitir hacer una planeación en 3 temas que para nosotros son fundamentales. Uno, todo lo que tiene que ver con el plan de acción frente a las elecciones del próximo año, es decir, la aprobación del plan democracia. Ese plan democracia ya está en discusión. En segundo lugar, el plan de contratación de la registraduría, cuáles son las nuevas tecnologías que se van a involucrar, cómo se van a hacer esos procesos de contratación, pero de manera particular y muy importante, que es el tercer tema, es poder definir unos lineamientos para el plan de prevención contra los hechos de violencia política frente a las elecciones locales del próximo año, tanto para liderazgos sociales, comunales, como para liderazgos políticos. No es recomendable seguir avanzando en el calendario electoral sin tener esos lineamientos del plan, y ojalá el próximo año, a más tardar en el mes de marzo, el plan ya consolidado para que sea de conocimiento de las diferentes autoridades locales. Las regionales de la MOE se reunieron la semana pasada, del 25 al 28 de octubre, para planear la observación de las elecciones locales del 2023. Patricia Fernández Correa es la coordinadora de calidad de elecciones de la MOE. Patricia, bienvenida a Observación al Día. Y cuéntenos cuáles son los enfoques con los que la MOE va a hacer observación el próximo año, y díganos también cuál es el despliegue territorial que hará la MOE en el país. Gracias, Laura.
No es posible hablar de democracia sin la participación de todas las personas en igualdad de condiciones y derechos. Es por ello que, como parte del compromiso que tenemos con una democracia plena, la observación a las elecciones de autoridades locales incorpora enfoques diferenciales frente a la participación política de las mujeres, de las personas con experiencia de vida trans. Vamos a observar las adaptaciones razonables para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad, así como también la participación política de poblaciones de origen étnico. En coordinación con la plataforma de organizaciones que integran la MOE en 34 regionales del país que cubren los 32 departamentos, estaremos en 1 de cada 3 municipios del país, procurando especialmente estar en aquellos que nos indique el mapa de riesgo que estaremos presentando seguramente por allá en septiembre del próximo año. No puedo dejar de agradecer a todas las personas que integran la red de observación electoral de la MOE en todo el país por sumarse a este ejercicio por la paz electoral y la democracia de nuestro país. Muchas gracias, Patricia, y gracias también a Alejandra Barrios, directora de la MOE, y a Andrés Chilito, coordinador de la MOE en el Cauca, por acompañarnos en este primer episodio de Observación al Día, un podcast de la Misión de Observación Electoral en el que todos pondremos nuestros oídos al servicio de la democracia. Recuerden que desde ya pueden informar sobre cualquier irregularidad o delito electoral en www.pilasconelvoto.com o al WhatsApp 315-266-1969. Siempre decimos que estamos mamados de la corrupción y si de verdad queremos cambiar las cosas hay que empezar por reportar cada irregularidad electoral. No está bien que los que compran votos o financien sus campañas con recursos ilegales o públicos sigan en el poder. El cambio está a un voto de distancia. Reporta a quienes se roban las elecciones en www.pilasconelvoto.com o al WhatsApp 315-266-1969. Este es un mensaje de la Misión de Observación Electoral.